Hoy me he levantado pronto y, bueno, bastante pronto, realmente. Como podéis ver, está recién amanecido el cielo y en una hora, menos de una hora realmente, tengo que empezar a trabajar. Y hoy la idea que tenía era hacer una continuación del vídeo de la semana pasada y, más importante, una continuación de un vídeo que grabé, de hecho uno de los últimos vídeos que grabé en este canal hace probablemente unos 8 o 9 años, antes del gran parón que hice. Era un vídeo que se llamaba Una mirada honesta a tu vida. Y la idea del vídeo, básicamente, era, continuando con la idea del vídeo anterior, una vez hecho ese parón, una vez hecho esa desaparición en la que, ya sea proactivamente, sacando tiempo de tu día, pararte a pensar y a darle un nuevo enfoque a las cosas que quieres hacer con cualquier proyecto, o de una forma pasiva, usando tu tiempo libre para poder hacer esa revisión, hacer lo que vamos a decir o de lo que vamos a hablar hoy, que es echar una o hacer una mirada honesta a tu vida. Es decir, vamos a pararnos a darle una vuelta a todo lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo hasta ahora. La idea original del vídeo anterior, del vídeo que hice hace 9 años, básicamente hablaba de las cosas que había estado haciendo bien o de las cosas de las que estaba orgulloso, en términos de mis proyectos, de mis ambiciones, de mis sueños, y de aquellas cosas pues, con las que no estaba tan contento, aquellas cosas que no había podido ir haciendo, o que había ido dejando, o que había estado procrastinando, o que simplemente me habían dado miedo o ansiedad y no era capaz de empezar, básicamente. Entonces, este vídeo vamos a hacer un poco de análisis más profundo en estos temas. Voy a usar ejemplos personales míos de las cosas que yo he ido haciendo y no he ido haciendo, como también referencia para que tú puedas verlo y hacer lo mismo en tu caso personal. En mi caso, cosas del vídeo anterior, por ejemplo. Pues en el vídeo anterior hablaba de una de las cosas que también comenté en el vídeo de la semana pasada. Es decir, uno de los grandes retos o de los grandes déficits que tenía cuando hice ese vídeo anterior hace 8 o 9 años era el hecho de que mis ambiciones no estaban a la altura de las cosas que venía haciendo. En términos de objetivos personales, por ejemplo, si yo quería escribir un libro y quería que lo leyera gente, lógicamente tenía que trabajar en mi marca personal, en llegar a más gente, en hacer vídeos como este precisamente, para poder abarcar un público mayor, para que más gente leyera mi libro, para poder simplemente ver si a la gente le gustaba lo que hacía. Lógicamente, si no escribo un libro o hace cualquier proyecto de cualquier índole y nadie lo ve, pues nunca vas a saber realmente si es bueno o no, si conecta con la gente, ¿no? Y realmente, en esos 10, estos 8, 9, 10 años los que han sido, no ha cambiado mucho, porque hice el parón en el canal y realmente me centré en otras cosas de las que voy a hablar ahora, que fueron cosas muy positivas, que fueron cosas de las que estoy orgulloso, pero que realmente me dejaron o que me han dejado en el mismo punto, y es una de las razones por las que he empezado este canal ahora. Entonces, mi mirada honesta a mi vida, pues me he dado cuenta de que en todo ese parón he avanzado en muchas cosas, pero en esos puntos en los que sentía que había cierto déficit, pues no he avanzado. En tu caso, ¿cómo se daría esto? Es una pregunta que tienes que responder tú contigo mismo. En mi caso, pues esa mirada honesta te das cuenta de que pues hay un bloqueo ahí de por qué no he hecho esto, por qué he tardado tanto tiempo en empezar. En mi caso, además de muchas distracciones, era porque había una constante racionalización de esa procrastinación. Es decir, nunca era el momento adecuado, siempre tienes las cosas más importantes que hacer, qué va a pensar la gente, esto no va a servir de nada, por hacer un puñado de vídeos o de contenido realmente no va a aumentar tu público. Era un poco una profecía autocumplida de la derrota, del fracaso, del hecho de que lo que iba a hacer no iba a servir para nada, con lo cual era mejor pues, perder el tiempo en hacer cosas que son totalmente intrascendentes y que no van acopladas o que no se ajustan realmente a mis objetivos y a las cosas que quiero hacer. Cuando pasa tanto tiempo y te das cuenta de que en tu libreta ibas apuntando hace 5 o 6 años, este es el año que voy a empezar o que voy a retomar mi canal de YouTube, o este es el año que voy a hacer X o Y, y no lo haces, te das cuenta de que realmente hay un bloqueo ahí al que le debes prestar atención, porque hay algo que está pasando, eso no es normal. Si tienes un objetivo y no lo haces y hay un bloqueo súper claro ahí, algo pasa. En mi caso, haciendo ese examen, pues me di cuenta de que los bloqueos básicamente venían de una posición de inseguridad, una posición de asumir ese fracaso, de que era imposible progresar, de que era imposible que nada bueno pudiera salir de esto, con lo cual era una pérdida de tiempo. En tu caso puede ser eso, pueden ser otras cosas, puedes tener miedo a lo que piense la gente de ti, puedes quizás haber hecho, imagínate por ejemplo, si tu caso es hacer algo parecido como a mí, un vídeo y no te sientes seguro en cámara, o no te gusta cómo te ves en la cámara, que también puede pasar bastante. El punto es que siempre hay bloqueos que suelen trabajar un poco a nivel inconsciente, no son cosas de las que seamos realmente conscientes, no son pensamientos lógicos, sino más bien emocionales, sensaciones, emociones.
que nos bloquean en nuestro camino, las cosas que realmente queremos hacer. Por ejemplo, imagínate que quieres viajar más, ¿no? Un bloqueo puede ser pues, que te dé miedo, que te sientas frenado porque tengas inseguridades respecto a cómo va a ser viajar, por ejemplo, solo, que va a ser el siguiente vídeo que voy a hacer, o cómo pueden ser diferentes tipos de experiencias porque no las has hecho nunca. Entonces, lo más importante es simplemente empezar, que también es otro vídeo que haré más adelante, de cómo simplemente empezar. En mi caso, en esa mirada honesta, pues me di cuenta de que ese déficit estaba ahí. Sí es verdad que durante estos años de parón, pues he hecho otras cosas. Terminé mi grado, terminé mi máster, he publicado 5 libros, he publicado un disco. O sea, al final he hecho muchas cosas de las que estoy orgulloso. También he viajado a muchos países, he hecho cosas muy divertidas. Pero esa espinita estaba ahí clavada. Entonces, esa mirada honesta me permitió ver que hasta que no me sacara esa espinita, porque era un punto de frustración muy grande, no iba a poder avanzar. En tu caso puede pasar lo mismo. A lo mejor hay un proyecto al que llevas mucho tiempo dándole vueltas, que quieres hacer, y que simplemente no consigues arrancar por algún motivo. De nuevo, esa mirada honesta, ese parón te va a hacer darte cuenta de cómo puedes quizá pues, salir de ese punto de atasco. Esto va muy conectado al vídeo anterior precisamente por eso, porque esto es mucho más fácil de hacer si consigues dedicar un tiempo aislado a pararte a pensar sobre esto, en comparación a si es un pensamiento random que tienes pues, en la oficina o mientras estás entrando en el gimnasio o haciendo otra cosa. Lógicamente es mucho más sencillo si realmente dedicas un tiempo a pararte a pensar y analizar qué es lo que quiero hacer, estoy en el camino para ello, qué es lo que me falta y ser sincero contigo mismo. Si no estoy en esa trayectoria o en ese camino que me puede llevar a ello, ¿por qué? Siempre hay un motivo subyacente de por qué estas cosas pasan, de por qué estos bloqueos mentales existen. Y mira, la verdad que hay muchas soluciones. O sea, esto no es un sustitutivo de una terapia, por ejemplo. Ir a terapia puede venir bien, hablar con gente de confianza puede venir bien, tomarte un tiempo, como decía, en la naturaleza, de silencio puede venir bien. Ese tipo de vídeos puede venir bien, de experiencias prácticas de otras personas que han pasado por lo mismo que tú. Al final hay muchas opciones. En el fondo, lo más importante al final es darse cuenta de que todas estas cosas suman, no es una cuestión de elegir una u otra. Entonces, mi perspectiva del canal precisamente es eso, es darte una herramienta o una referencia más de personas que pueden pasar por cosas similares a ti, que cuenten cómo fue esa experiencia y cómo fueron mejorando, creciendo, saliendo de ella a nivel muy práctico, más allá de la teoría, más allá de cualquier cosa que puedas encontrar en un libro. Entonces, en ese caso, pues esa es mi perspectiva en este asunto. Yo me di cuenta de que este gran punto de déficit, de fallo que tenía, se debía a una serie de motivos inconscientes en los que a la vez, si trabajas y lo sumas a una proactividad en la que realmente empiezas simplemente y dejas de cuestionarte las cosas, mientras más acción tomas, más fácil va a ser al final salir de ese atolladero. Y en el fondo, pues es un poco esa conjunción de trabajar activamente en la cosa en sí y trabajar internamente en cómo tú estás, crea una mezcla que puede ser muy potente a la hora de salir de ese tipo de situaciones. Entonces, al final, pues, en ese caso es lo que a mí personalmente me sirvió. Buenos días. Y nada, así que al final, pues, es un poco lo que estuve haciendo. Otra cosa que puedes hacer para crear un ecosistema de emociones, de referencias positivas, es trabajar en cosas accesorias, pero que realmente te construyen. Por ejemplo, una cosa de la que siempre hablo es el tema de la nutrición. Tener una buena nutrición no quiere decir ser súper estricto, de hecho, ser excesivamente estricto y tener muchas restricciones quizás te va a crear más estrés mental que otra cosa, pero sí es verdad que tener una nutrición buena, tener hábitos saludables, hacer deporte es fundamental. Todas estas pequeñas cosas construyen. Al final, una de las cosas más importantes en cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de meta que tengas, en el fondo, siempre va a ser, aparte de tener un ecosistema que realmente te eleve, es ver un final claro, es decir, ver un objetivo, un propósito a lo que estás haciendo. Me están saludando perros por todos lados en la playa porque es muy pronto. Hey. Pero es verdad que eso es muy importante, simplemente el saber que algo tiene un final coherente. Por ejemplo, una de las cosas que también he estado haciendo estos años es aprender idiomas. Si tú vas a estudiar un idioma, realmente es interesante el tener un porqué, el por qué realmente vas a estudiar ese idioma, por qué vas a hacer algo. Si no tienes ese porqué, es muy complicado o muy difícil realmente ser consistente y coherente y mantenerte en ello. Entonces, ese ecosistema va a crecer cuando tienes esas pequeñas cosas que te elevan y no te va a costar un esfuerzo tener una rutina proactiva en la que haces cosas, pues una vez que realmente veas un objetivo claro y veas un final o una meta
que realmente te motive a hacerlo. La motivación y la disciplina son temas que están constantemente en boca de todos y en el fondo son cosas que son muletas, no deberían servir ni de una cosa ni de otra. No deberías necesitar motivación y no deberías necesitar una autodisciplina digna de, yo que sé, de los Navy Seals, ¿no? Que están muy de moda también en este sentido. No deberías necesitar ni una cosa ni otra, deberías preguntarte por qué necesitas motivación o disciplina para hacer cosas que realmente quieres hacer. Quizás te falta un porqué claro, quizás te falta una idea concreta o específica que defina el sentido de lo que estás haciendo. De hecho, voy más allá. ¿Por qué necesitan las cosas tener un sentido? ¿Por qué necesitas siquiera un propósito? ¿Por qué no puedes simplemente hacerlo por el propio goce y disfrute de hacerlo? Ese es el siguiente nivel que realmente hace todo muy fácil. Cuando la gente se pone rutinas súper estrictas, súper fijas de, vale, voy a hacer este proyecto, voy a abarcar este gran cambio en mi vida, en lo que sea, se pone una rutina súper estricta y se convierte en un esfuerzo constante. Cada mañana tengo que madrugar, tengo que tomarme una ducha fría, tengo que hacer algo súper complicado. Y al final se convierte en una especie de pelea contigo mismo en la que acabas por no disfrutar nada, en la que vas pasando por todas estas cosas mecánicamente, súper rápido, y no disfrutas nada. Mi contrapunto, mi argumento, mi refutación a esto sería, ¿y por qué no conseguimos o buscamos la forma de disfrutar de cada cosa por lo que es simplemente? ¿Por qué tienes que arrastrarte al gimnasio y no puedes buscar la forma de que realmente el gimnasio o el entrenamiento sea algo que disfrutes? Cuando haces todas estas cosas, realmente, ser consistente, ser constante, en cualquier tipo de proyecto va a ser mucho más sencillo. Y de nuevo, esta mirada honesta a tu vida debería hacerte reflexionar, porque todo debe ser un esfuerzo en mi vida, porque todo me cuesta tanto. Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, estoy haciendo realmente lo que creo que otras personas dicen, o según la visión de otra persona del mundo, tengo que hacer, pero no es algo que realmente sea significativo para mí. O simplemente todo tiene que ser un esfuerzo porque en mi visión del mundo todo es un esfuerzo, como si estuviéramos en la película de Rocky y todo es una gran cuesta que tenemos que superar, un gran obstáculo que tenemos que superar. Todas estas preguntas van a surgir y las vas a poder responder si echas una mirada honesta a tu vida. Tienes que abrir tu mente, tienes que abrir tu corazón, tienes que sentarte, pararte un buen rato a pensar sobre ello. Y la clave aquí está en la palabra honesto, es mirar de verdad con sinceridad a ello. No se trata de hacer algo que otras personas te dicen, usar otros métodos que otras personas te dicen, sino de tomar tu propio camino y definir exactamente estos puntos. Este simplemente era un vídeo para actualizar un poco, para seguir avanzando en estas ideas. Y bueno, como veis, estamos en un buen sitio. Precisamente venirte a algo así, a una playa, amaneciendo, al campo, son lugares perfectos para hacer ese tipo de análisis, porque realmente vas a poder estar en conexión con tu entorno, vas a poder estar tranquilo y vas a poder de verdad hacer esta reflexión. Como decía, lo más importante es que realmente mires a estas cosas desde la sinceridad y desde la honestidad. No te juzgues, no tengas prejuicios ni juicios sobre lo que has hecho en el pasado, lo que haces ahora o cómo ves el mundo. Y tampoco intentes ajustarte a la idea que tienes de lo que es correcto o no. Simplemente céntrate en la verdad, en lo que es cierto, en la verdad para ti, que es lo que tú quieres hacer, independientemente de lo que digan personas a las que admires o en tu familia o en tu entorno. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué proyecto quieres hacer? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Cuál es el miedo real o la ansiedad real o el bloqueo real que tienes que te impide empezar? Una vez de verdad pongas esto en palabras y te tomes el tiempo de pensarlo, va a ser mucho más fácil empezar. Todo se va a volver más sencillo. Y pregúntate, si no es sencillo, si tienes estas rutinas súper estrictas, si sientes que tienes que empujar y romper esa pared para poder empezar, algo que realmente debería llenarte y debería tener significado para ti, piensa por qué debe suponer un esfuerzo. Piensa en esas ideas preconcebidas que traes de casa que te hacen que todo tenga que ser permanentemente un esfuerzo. ¿Por qué no puede ser sencillo? Un poco como lo que hablaba Bruce Lee, ¿no? Porque no puede ser como el agua simplemente que va poco a poco erosionando, porque tienes que ser una tormenta, porque tiene que suponer un esfuerzo todo el tiempo. Ya os digo, mi mirada honesta a mi vida, me di cuenta de que en esos 10 años he avanzado en muchas cosas, he abarcado proyectos que me han hecho muy feliz y sobre todo, y lo más importante, he descubierto cosas fundamentales de mí mismo y quién soy que me permiten ahora estar mucho más tranquilo a la hora de, por ejemplo, abarcar esto que siempre había estado ahí, que había sido como el gran punto pendiente en mi vida, y ahora me siento preparado para ello, porque no me supone un esfuerzo, porque no lo veo como algo que sea una meta imposible a superar, porque no lo veo como un objetivo en sí. Sí lo veo como un objetivo en sí mismo, en el sentido de que no es un objetivo tangible de que quiero conseguir X, sino que el objetivo en sí mismo es el gozo de hacerlo por sí solo, el gozo de hacer un vídeo en la playa, el gozo de ir a la montaña a grabar, la alegría de hablar, de compartir y de ser expresivo.
Cuando lo ves así, realmente no es un esfuerzo, realmente puedes hacer como yo hoy, levantarte a las 6:30 de la mañana, un día laboral, venirte a grabar y luego ir a trabajar. Y luego puedes ir a entrenar, porque no es algo que sientas que debes hacer, porque es lo correcto, sino porque realmente, genuinamente te apetece, te sientes inspirado a hacerlo. Toda esta vez que he hablado de muchos temas, ¿vale? Vamos a ir poco a poco desgranando todas estas cosas en próximos vídeos, pero quería hacer un poco un vídeo de seguimiento a lo que hemos hablado y, como decía, de revisión del vídeo de hace unos cuantos años. La verdad que hace un día precioso. Nada, te deseo que realmente poco a poco vayamos consiguiendo romper esos bloqueos y que puedas empezar todos tus proyectos de cualquier forma, incluso, ya te digo, puede ser viajar, puede ser empezar a entrenar, puede ser lo que sea. Y nada me gustaría más que ver en los comentarios a personas hablando de cosas que quieren empezar o de deseos que tienen, y poco a poco poder ir creando esa comunidad en la que todos nos vayamos apoyando y vayamos creciendo juntos. Al final creo que es lo más importante. Como decía, yo he visto vídeos así de otras personas que me han inspirado a mí a tomar acción y a hacer cosas que me han hecho muy feliz. Genuinamente espero lo mismo para ti. Y nada, eso es todo por mí hoy. Así que, como siempre, un placer y nos vemos en la próxima. Chao.